Este era el problema de ayer. Nos pedía calcular dominio, rango, período, de fase, amplitud, intersecto, con los ejes y dibujar un periodo de la gráfica. Aquí ya no se, para seno y coseno, cuando la función está de forma general, una función como esta, ya tenemos las fórmulas para calcular rango de fase y la amplitud. El dominio siempre es los reales en seno y coseno, dominios no reales. El rango de la función está dado por esta fórmula de la función, ¿verdad? Porque el rango solo de seno y de coseno es de -1 a +1, ¿verdad? Incluyéndolos. El rango solo de seno y coseno. Pero la función no solo es seno o coseno, sino que está multiplicada por otros números y también se le está restando, sumando otro. Entonces, por eso, para calcular el rango de la función es esta fórmula. El de fase es esta. Y la amplitud la calculamos de esa manera. De ahí los intersectos en x cuando y es igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar la función a 0 y resolver esa ecuación. ¿Va? Lo que nos queda aquí es una ecuación. Entonces hay que resolverla y nos da estos intersectos en x. Y el intersecto en y cuando el valor de x es 0. Ahí lo único que hacemos es sustituir x por 0 y hacer ese cálculo. Solo que aquí en las funciones siempre los ángulos los trabajamos en radianes. El valor de x los trabajamos en radianes. Ahora, lo que nos hacía falta es la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Hay diferentes formas de hacer la gráfica. Hay algunos casos donde se busca un punto inicial, un punto final del periodo que estamos graficando. Se busca punto máximo, punto mínimo. eh, Se buscan los intersectos dentro de ese periodo y se dibuja la gráfica. Hay varias formas de hacerlo. Ahora, la forma como lo vamos a hacer aquí es diferente a esa. Lo primero que vamos a hacer es dividir el periodo entre 4. El periodo de esa función entre 4. Ya les voy a explicar por qué entre 4. ¿No? El periodo, si revisamos acá, ¿dónde tengo el periodo? No calculé el periodo. Me faltó calcular el periodo. Y lo pedí aquí después de rango. Bueno, voy a calcular el periodo. Voy a escribir acá. El periodo está dado por esta fórmula. 2pi entre valor absoluto de b. O sea que sería 2pi entre valor absoluto de b. B es un medio, ¿verdad? El valor absoluto de un medio es un medio. Entonces dividimos 2pi entre un medio. Eso nos va a quedar 4pi. Ese es el periodo de esa función. No lo había calculado ayer. Entonces, volviendo a esto, vamos a dividir el periodo entre 4. Entre 4. Siempre lo dividimos entre 4 para hacer la gráfica. El periodo aquí nos dio 4pi. Lo dividimos entre 4. Y eso no, se cancela el 4 y eso nos va a quedar solo pi. Ahora, la razón por la cual dividimos el periodo entre 4 es la siguiente. Vamos a ver dónde está. Aquí. Les había mencionado, vamos a quitar esto. Aquí tenemos la gráfica de seno, este es seno de x, o esta es la gráfica de seno de x en un periodo de 0 a 2pi, de 0 a 2pi porque ese es el periodo de seno de x. Ahora, para hacer esa gráfica, ya sabiendo de que la gráfica tiene esas curvas, solo necesitamos 5 puntos. Este punto
este punto, este punto, este punto y este punto. Su punto inicial, punto final, en ese periodo. Su punto máximo, punto mínimo, los intersectos. Solo que no lo buscamos de esa forma, no lo buscamos como punto inicial, punto final, punto máximo, punto mínimo o intersectos, no lo buscamos de esa forma. Pero igual son esos 5 puntos los que necesitamos. El periodo de esta parte que tengo es 2pi. De 0 a 2pi, ese es el periodo. Ahora, si nos fijamos en los puntos, aquí, aquí y aquí, tenemos esta parte comprendida en esos puntos, esta otra parte comprendida entre esos dos puntos, esta otra parte y esta otra parte. Entonces, si nos fijamos, tenemos 4 partes. 4 partes. O sea que estamos dividiendo el periodo que es desde aquí hasta aquí en 4 partes. Y al final de cada parte vamos a obtener un punto. Entonces, por eso, para hacer la gráfica, el método que estamos utilizando para hacer la gráfica, estamos dividiendo el periodo entre 4. Y siempre va a ser entre 4. Y todo lo que diga aquí respecto a seno, también lo vamos a aplicar a coseno. Entonces, volviendo al problema, ya dividimos el periodo entre 4. El otro dato que vamos a necesitar es el desfase. Es el desfase. Ya lo calculamos, el desfase por aquí está, es negativo 2pi. Entonces, estos datos son los que vamos a utilizar para dibujar la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una tabla de valores. Aquí vamos a tener x y aquí va a ser f de x. Como el dominio de la función son los reales, entonces nosotros podemos darle cualquier valor a x, ¿va? No importa qué valor le demos a x. Pero para hacer las cosas bien ordenadas y que la forma de la gráfica en el periodo que estamos graficando sea la misma, entonces los valores que le vamos a dar a x van a ser de la siguiente manera. El primer valor que le vamos a dar a x va a ser el desfase. Ese va a ser el primer valor. O sea que aquí va a ser negativo 2pi. Ese es el primer valor que le vamos a dar a x, el desfase. El siguiente valor de x lo vamos a encontrar sumándole este resultado de aquí. Se lo sumamos a negativo 2pi. Nos va a quedar negativo pi. El siguiente valor de x lo encontramos otra vez sumando este resultado de aquí, ahora a pi, a negativo pi. Va a dar 0. El siguiente valor de x se lo sumamos acá a 0, siempre este resultado, nos va a dar pi. El siguiente valor se lo sumamos acá, 2pi. Hasta que tengamos 5 valores de x. Ahí tenemos 5 valores para x. De esa forma le damos los valores a x. Repito, x puede ser cualquier número real, pero conviene darle los valores de esta manera. Si todo está bien hecho, antes de encontrar los valores de f de x, la diferencia que hay entre este valor de acá y este valor de acá, 2pi menos negativo 2pi, eso nos va a dar 4pi. Entre ese y ese. Ese 4pi de aquí es este mismo 4pi de aquí. Es el mismo periodo.
Si por alguna razón nos equivocamos acá a darle valores o se los damos de forma diferente, entonces lo más seguro de que al hacer esta resta entre este último valor y este primer valor, aquí nos dé un dato diferente al periodo. Pero si todo lo estamos haciendo así, todo bien, entonces este resultado de acá va a coincidir con este de acá. Una forma de saber si vamos bien, ¿va? Si no nos da el mismo resultado, entonces significa que nos hemos equivocado en algo y ya habría que revisar. Ahora sí, aquí para encontrar los valores de f de x. La función eh, era esta, 2 seno de 1 medio de x más pi menos 1, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí de nuevo. 2 seno de 1 medio de x más pi menos 1. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer para encontrar los valores es sustituir x por esto. O sea que para encontrar este primer valor de aquí, sería 2 seno de 1 medio de x es negativo 2pi, más pi menos 1. Y esa operación la hacemos directamente en la calculadora. Podemos escribir en la calculadora esta operación tal y como está, incluyendo los paréntesis. Hay que incluir los paréntesis. Si en algún paréntesis nos hace falta, entonces es posible de que no nos dé el resultado correcto. Y la calculadora debe estar en radianes porque los ángulos aquí están dados en radianes. Entonces, hacemos esa operación en la calculadora y eso nos va a dar a negativo 1, creo. Negativo 1, exacto. No nos va a dar decimales, que al redondear nos va a dar negativo 1. En este caso nos da negativo 1, exacto. El siguiente, 2 seno de 1 medio de x en este caso vale negativo pi, más pi menos 1. Y hacemos esa operación. Hacemos en la calculadora, eso nos va a dar a 1 positivo. Exacto. No nos va a dar decimales que a redondear nos va a dar 1. No, en este caso nos da 1. Si les da decimales aquí, aunque al redondearlo les dé 1, algo anda mal, porque en este problema nos está dando estos resultados. Vamos con 0. 2 seno de 1 medio de x en este caso vale 0, más pi menos 1. Hacemos esa operación y eso nos va a quedar negativo 1. El siguiente, 2 seno de 1 medio de pi más pi menos 1. Hacemos esa operación y aquí nos debería dar negativo 3. Y el siguiente, 2 seno de 1 medio de 2pi más pi menos 1. Hacemos esa operación y esto nos debería dar negativo 1. Esos son los resultados al hacer las operaciones. Y ahí tenemos la tabla de valores para hacer la gráfica. Ahora, algo muy importante acá, si queremos verificar si estamos bien con los resultados, con este procedimiento que estamos siguiendo, es que si nos fijamos en el mayor de los valores que tenemos aquí y el menor, ambos, el menor de todos los valores es ese, negativo 3, y el mayor de todos los valores que tenemos ahí es 1. Esos dos valores que están ahí son los extremos del rango, negativo 3 y 1. El rango es negativo 3 y 1. Aquí el mayor es negativo 3, el menor es 1. Perdón, el menor es negativo 3, el mayor es 1. Si aquí por alguna razón nos da algún valor que esté fuera de esto, significa que algo tenemos malo, porque esto es el rango. Cualquier valor de f de x que tengamos debe estar aquí. Si es valor de f de x que obtengamos no está aquí, entonces
está malo, ya sea el rango o la tabla. Sí, ahora ya tenemos la tabla, podemos hacer la gráfica. Vamos a dibujar los ejes. Voy a poner aquí -1, -2, -3. Bueno, puedo seguir hasta -4 si quiero, ahora, pero no es necesario llegar hasta -4. Aquí 1. Y aquí voy a escribir pi. No necesito escribir pi medios porque si nos fijamos en la gráfica todos son múltiplos enteros de pi. -2pi, -pi, 0, pi y 2pi. Entonces, aquí pi, por acá voy a escribir 2pi. Por acá entonces sería -pi. Y por acá -2pi. Y ahora dibujo los puntos. Entonces ubico los puntos -2pi y -1. -2pi acá y -1 acá. El siguiente, -pi y 1. -pi y 1. El siguiente, 0 y -1. Acá. El siguiente, pi y -3. Pi y -3. El siguiente, 2pi y -1. 2pi y -1. Y ahí tenemos ubicados los 5 puntos. Ahora solo le damos la forma de la gráfica. Y ahí tenemos entonces la gráfica de esa función. Increíble. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, vean que ya, como ya conocemos la forma de la gráfica, solo necesitamos ver por qué punto va a pasar. Y esos 5 puntos que tenemos ahí, este punto de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces ya sabemos que por esos puntos se puede pasar, ¿va? Entonces, esa es una forma de hacer la gráfica y de esa forma vamos a estarla haciendo, pero
Si ustedes revisan algún libro, puede ser de que en algunos casos aparezca, calculen primero el punto inicial, que sería este, y así lo escriben, punto inicial del periodo, punto final, eh, punto máximo, punto mínimo y los intersectos. Entonces, esa es la gráfica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer una gráfica de coseno. Se sigue el mismo procedimiento, solo que la forma de la gráfica de coseno, seno y coseno tienen la misma forma de la gráfica, solo que una está desplazada a pi medios respecto a otra. Entonces, lo que sucede, como está desplazada, cuando nosotros graficamos un periodo de coseno, no nos queda de esta forma, sino que cuando nosotros graficamos un coseno, la gráfica de coseno nos queda de esta manera, por la parte que estamos graficando, ¿ah? Pero aquí nosotros podemos, si seguimos aquí, vamos a ver de que, bueno, seguiría más allá, ¿va? Por ahí, vamos a ver de que si solo tomamos, digamos, esta parte de aquí, a esta parte de aquí, va a tener la misma forma que seno, pero como la parte que graficamos es entre 0 y 2pi, nos queda de esta manera. Esa es la forma que vamos a tener. De ahí todo lo demás, cómo calculamos dominio, rango, periodo, de fase, amplitud, intersectos y cómo el procedimiento para dibujar la gráfica es el mismo. Eso no va a cambiar. Entonces vamos a ver una de coseno. Una que no tengamos que hacer todo esto que nos pide ahí. Tenía alguna escrita por acá. Acá hay una. Calcular dominio, rango, periodo, de fase, amplitud, intersectos con los ejes. Y dibujar un periodo de la gráfica. Bien, siempre estas funciones, las formas que tiene, vamos a, siempre es esto, era un coseno aquí. Entonces, tenemos aquí que el valor de A sería negativo 2, el valor de B sería 1/3, el valor de C sería negativo 3 pi medios y el valor de D sería negativo 3. Esos son los valores que tenemos para A, B, C y D. Ahora, el dominio son los reales. Eso no va a cambiar aquí, ¿verdad? El dominio son los reales. El rango, la fórmula de rango es la misma fórmula que usamos en seno. Negativo, valor absoluto de A más D. Y positivo, valor absoluto de A más D. En este caso, este menos siempre va. Valor absoluto de A, valor absoluto de negativo 2. Valor absoluto de negativo 2 es positivo 2. Nos queda negativo, ¿verdad? Por este menos que está afuera. Más D, que es negativo 3. Aquí, valor absoluto de A es negativo 2. De negativo 2 es positivo 2. Más D, que es negativo 3. Nos quedaría negativo 5, negativo 1. El periodo. La fórmula es la misma. 2pi entre valor absoluto de B. O sea que sería 2pi entre 1/3. Y eso es 6pi. El desfase. Negativo C entre B.
Entonces, aquí la fórmula tiene un menos, C es negativo, entonces nos va a quedar positivo. Positivo 3 pi medios entre B, que es un tercio. Eso nos va a quedar 9 pi medios. Ese es el desfase. Eh, la amplitud, valor absoluto de A. O sea, valor absoluto de negativo 2. Positivo 2. Intersectos. Intersecto en X cuando y vale 0, o sea que igualamos la función a 0. Igualamos la función a 0, despejamos para coseno, este negativo 3 pasaría al otro lado positivo y después este negativo 2 pasaría a dividir, ¿va? Nos va a quedar entonces que coseno de un tercio de X menos 3 pi medios va a ser igual a negativo 3 medios. Ahora, aquí, recuerden que el coseno y solo seno, su rango o sus valores deben estar entre negativo 1 y positivo 1. Esto es negativo 1.5. Se sale. Eso significa entonces de que no existe un ángulo donde el coseno nos pueda dar negativo 3 medios. Y si no existe un ángulo donde el coseno nos puede dar negativo 3 medios, no existe un valor de x que cumpla esta condición de que la función sea igual a 0. Eso significa que intersectos en x no vamos a tener. O sea que si al hacer la gráfica y la gráfica corta al eje x en algún punto, entonces algo está malo. Porque aquí tenemos que no hay intersecto en x. Intersecto en y. Sustituimos x por 0. Evaluamos y aquí nos va a quedar, creo que negativo 3. Y ahí tenemos el intersecto en y. Bien, ahora la gráfica. Ahí tengo la... Voy a subir esto un poco. Bien, para la gráfica, el mismo procedimiento. Comenzamos dividiendo el periodo entre 4. El periodo entre 4. El periodo aquí nos dio 6 pi. 6 pi. Lo dividimos entre 4. La división no es exacta, así que no la hacemos, pero sí se puede simplificar. 3 pi medios. Usamos el periodo y también usamos el desfase para hacer la tabla. 9 pi medios. Entonces, aquí sería x, f de x. Entonces x lo comenzamos en el desfase, 9 pi medios. Va a salir bastante grande sus valores. Bueno, ni modo. Y el siguiente valor de x a 9 pi medios le sumamos 3 pi medios. Este resultado de acá. Entonces, 9 pi medios más 3 pi medios es 6 pi. El siguiente valor le sumamos esto. 6 pi más 3 pi medios. Eso nos va a dar 15 pi medios.
Pues el siguiente, le sumamos 3 pi medios, eso nos va a dar 9 pi. Y el siguiente, le sumamos 3 pi medios y eso nos va a dar 21 pi medios. Ahora, f de x. La función era, aquí la tengo, f de x igual a negativo 2 coseno de 1/3 de x menos 3 pi medios, menos 3. Entonces lo que hacemos es, para ir encontrando estos valores, vamos sustituyendo x por estos valores de aquí. Por ejemplo, el primero sería negativo 2 coseno de 1/3 de 9 pi medios menos 3 pi medios, menos 3. Y hacemos esa operación. Por cierto, si queremos ver si vamos bien con los valores de x, podemos hacer siempre esta resta, este valor de acá menos este valor de acá, solo si queremos comprobar si vamos bien. Eso nos va a dar 6pi. Y este resultado de acá debe coincidir con el período de la función. Siempre, si seguimos este método, siempre va a suceder eso. Siempre tiene que suceder eso. Ok, aquí entonces nos va a quedar 3 pi medios más 3 pi medios es 0. Coseno de 0 es 1 por negativo 2 menos 3, negativo 5. Este nos va a dar negativo 5 acá. Seguimos con el otro, negativo 2 coseno de 1/3 de x, de 6 pi en este caso, menos 3 pi medios, menos 3. Hacemos esta operación y eso nos va a dar negativo 3. Y así vamos sustituyendo. Después sustituimos x por 15 pi medios aquí en la función. Eso nos va a dar 5 pi medios menos 3 es 2 pi, 1. Que nos va a dar negativo 5. Ok, déjenme verificar aquí si... Sí, estamos bien. Vamos a ver. 5 pi medios. Vamos a hacerlo con la calculadora mejor. Sería negativo 2 por coseno de... sería 5 pi medios. Negativo 1 me da acá. Para este. Cuando x vale negativo 15 pi medios da negativo 1. De ahí cuando x vale 9 pi medios, lo hacemos acá. Y nos va a dar negativo 3. Después, cuando x vale 21 pi medios, lo sustituimos acá el valor de x, hacemos la operación y nos va a dar negativo 5. Exacto, va en este problema también, igual que el anterior, nos da valores exactos. ¿Va? No es que siempre nos va a salir así, pero al menos estos dos problemas nos da valores exactos. Si nos da decimales, aunque a redondearnos de estos que tenemos aquí, algo debe estar mal, ¿verdad? Porque aquí nos da exacto el valor. Ahora, aquí, si queremos ver también, si vamos bien con la tabla, el mayor valor de estos 5 que tenemos acá es negativo 1. Y el menor de todos estos que tenemos ahí es negativo 5. Los extremos del rango. No nos puede dar ningún valor que no esté aquí, entre estos dos, incluyéndolos. Ya si nos da, por ejemplo, aquí 0 o nos da negativo 6, ya estaría malo porque esos quedarían fuera del rango. Cualquier valor de f de x que tengamos aquí debe estar incluido aquí. Bueno, ahora voy a dibujar la gráfica. O lo que es la gráfica. Vamos a ver cuántos hay acá. 1, 2.
Ok, vamos a hacerla de acá. Ah, y para acá. Y aquí, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5. Aquí, pues, porque no me quede espacio, voy a hacer esto pi. No hay problema con que use una escala en este eje vertical y aquí utilice otra escala. No hay ningún problema con eso. Lo ideal sería utilizar el mismo tipo de escala, ¿verdad? Pero como no tengo espacio, no puedo utilizar el mismo escala. Ahora, hubiese problemas, estaría malo si dentro del mismo eje, por ejemplo, yo aquí escribo pi y aquí vengo y escribo 2pi. Ahí sí estaría malo, porque no estoy utilizando la misma escala dentro del mismo eje, ¿verdad? Pero puedo utilizar una escala aquí y aquí puedo utilizar otra. Entonces, aquí, por ejemplo, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6, 7pi, 8pi, 9pi, 10pi, 11pi. Hasta ahí lo dejar. Y ahora pues ubico los puntos. Entonces, vamos a ubicar los puntos. El primer punto era 9 pi medios y negativo 5. 9 pi medios es 4.5 de pi. 4.5 va 9 entre 2, 4.5. Entonces quedaría aquí. Y negativo 5. Y ahí está. El siguiente, 6pi y negativo 3. 6pi y negativo 3. El siguiente, 15 pi medios y negativo 1. 15 pi medios es 7.5 de pi. 7.5 de pi lo tendríamos acá. Y negativo 1. El siguiente, 9pi y negativo 3. 9pi y negativo 3. Y el último, 21pi medios y negativo 5. 21pi medios, 21 medios es 10.5 de pi y negativo 5. Entonces nos quedaría aquí. Y ahí tenemos los 5 puntos. Ahora pues hay que unirlos dándole la forma de la gráfica de coseno. Es la gráfica de coseno la que estamos haciendo. La función era coseno. Entonces hay que unirlos dándole la forma. Y la forma es parecida a la de una campana. En este caso nos quedaría de esta manera.
nos quedaría de esa manera. Y ahí tenemos entonces la gráfica de coseno de un periodo de coseno. De esa forma. Entonces vean que seno y coseno, los procedimientos para hacer las gráficas es bastante similar, ¿va? No cambia. Bueno, en realidad es el mismo procedimiento. No cambia este procedimiento que estamos siguiendo. Porque si vemos, a diferencia de seno, aquí tenemos dos puntos mínimos y tenemos un punto máximo. Entonces, esa es la diferencia entre los periodos que hay entre seno y coseno. Las gráficas de ambas funciones su forma son las mismas, solo que como una está desplazada pi medios respecto a la otra, entonces la parte que graficamos no se parecen, pero es por ese desplazamiento que hay.